técnicos no permitieron que pueda ingresar, pero ya se han resuelto, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a compartir la presentación. Espero que me permita la plataforma rápidamente, por favor. A ver, espérenme un segundo. Muy bien, buen día con todos. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión de la semana 6 de nuestro curso de Economía. Muchas gracias por estar conectados en esta sesión. Vamos a iniciar entonces. Ahí esperemos un minutito que se resuelva el problema técnico que hemos tenido y poder compartir la presentación, por favor. Ahí logran visualizar la presentación. Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la confirmación. Gracias por la confirmación. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra sesión de este 6 de nuestro curso de Economía. En esta semana 6 vamos a ver una de las etapas, ¿sí?, del proceso económico. Eran 5, ¿recuerdan? ¿Cuáles eran las 5 etapas del proceso económico? ¿Lo recuerdan? Por favor, me confirman si recuerdan las 5 etapas del proceso económico. ¿Se acuerdan cuando incluso mencionábamos que habían 2 de ellas que podrían confundir? Solamente una de estas era circulación y la otra distribución. ¿Cuáles etapas? O bueno, las otras 3 para completar las 5. ¿Recuerdan ese tema que vimos? Ahí a ver si levantan la manito. Tengo 40 alumnos conectados y en el chat también pueden contestar. Profesor, ¿está también lo que es el consumo? Sí, correcto. El consumo también es uno de ellos. Muy bien, muy bien. El consumo también es ello, correcto. ¿Qué más aparte de consumo? Producción, circulación. Producción, muy bien. Producción, luego venía circulación, luego distribución, consumo e inversión. Hoy día vamos a desarrollar lo que es la circulación. Y recuerdan cuando les decía que evidentemente, pues, con respecto a circulación se confundía a veces con distribución. ¿Cuál de los dos tiene que ver con el traslado de productos desde la fábrica hasta la tienda, por decir, o hasta la casa del cliente? ¿Cuál de los dos tiene que ver con eso? La circulación. La circulación, correcto, muy bien, muy bien. Entonces, es el tema que vamos a ver el día de hoy. Bien, la circulación. Muy bien, entonces, ahí atentos, por favor. Entonces, la circulación, tal como vemos ahí en la pantalla, ¿no?, consiste en llevar desde el fabricante hasta el consumidor los productos que pueden ser bienes y servicios. Recuerdan que nosotros teníamos necesidades. Esas necesidades, ¿no?, genera que las empresas ofrezcan bienes y servicios para cubrir las necesidades. Entonces, pero ¿cómo hacemos llegar desde la fábrica hasta el consumidor o hasta el intermediario, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar? A través de la circulación. Entonces, la circulación es la fase del proceso económico en el que se realiza el traslado y el intercambio de los bienes y servicios a los consumidores finales. El intercambio se realiza a través del mercado. Es la
fase, unidades productoras, o sea, las empresas, y las unidades de consumo, las familias, intercambian a través del mercado. La circulación, entonces, es el desplazamiento de los bienes y servicios de los centros de fabricación, de producción, a los centros de consumo. ¿Quedó claro, entonces, lo que es circulación? Sí, profesor. Muy bien. Ahí también tenemos el chat, solo para estar claro que me están todos atendiendo. También contéstenme en el chat, por favor. Acabo de mandar la pregunta y ahí me dicen todo claro y puedo ir viendo que realmente están participando, escribiéndome en el chat. A ver, por favor. Muy bien. Gracias ahí a Valeria, a Matías. Gracias por contestar. Muy bien. Seguimos entonces. En resumen, entonces, circulación es la fase, ¿no?, del proceso económico. Es una de las 5 fases. Y ahora vamos a ver los elementos. En primer lugar, en los elementos vamos a tener a los comerciantes, ¿de acuerdo? Que son los intermediarios, personas naturales y o jurídicas que se dedican a la compra y venta de mercancía, al comercio, ¿sí? Eh, con respecto a los comerciantes, ¿no? Ahí, como vemos en la imagen, ahí esperemos que actualice, está un poquito lenta la plataforma. Muy bien, ese es el primer elemento. Luego, el segundo elemento son los de transporte. Entonces, ¿qué medios de transporte conocen para trasladar productos de la fábrica, por ejemplo, al consumidor? ¿Qué medios de transporte conocen? Vanes, camiones, Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a tener medios de transporte terrestre, que pueden ser camiones, furgonetas, un auto, una moto, ¿no? El delivery que recibimos de Rappi, ¿no? Ese es un medio de transporte. Bicicleta también podrá ser, por ejemplo, una pollería que tiene un repartidor que va en bicicleta. ¿Podría ser? ¿Qué opinan? Muy bien, muy bien. Sí podría ser, ¿verdad? Sí podría ser. Entonces, terrestre, ya. Ahora ahí también Alex nos dice aéreo, ¿no? En aéreo también podemos trasladar, por ejemplo, en avión, en helicóptero y actualmente en drones, ¿no? Por ejemplo, de acá del puerto del Callao, están viendo cómo enviar documentos al puerto de Chancay con drones, por ejemplo. Entonces ya tenemos terrestre, aéreo, marítimo también, en barcos, ¿sí? En lanchas, embarcaciones, botes, ¿no? Y si es en el mar, es marítimo. Si es en el río, es fluvial. Fluvial. También tenemos un sistema de transporte ferroviario en trenes. Por ejemplo, de La Oroya a Lima envían minerales en trenes, en vagones. Muy bien, entonces, esos son los medios de transporte. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Gracias, ahí hay manitos levantadas. Gracias, Alex, ahí en el chat. Muy bien. Otro elemento es el mercado. El mercado, recuerda por lo que hemos visto en semanas anteriores, es el lugar donde se encuentran compradores y vendedores. Ese es el mercado.
el cual puede ser un mercado físico como el que vemos ahí en la pantalla, el mercadito donde compramos pues las mandarinas, ¿no? O un mercado virtual. ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, ha hecho compras a través del marketplace de Facebook o de Temu, a través de la computadora? ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna compra? Si no lo han hecho, digan no, pero ahí Rodrigo dice sí, muy bien, Rodrigo, Alessandra también, Gabriel también, muy bien. Ese es el mercado, que puede ser físico o virtual. Otro elemento importante es el dinero, ¿no? Que es el medio de intercambio. Vamos a tener una semana completa donde vamos a ver todo lo relacionado al tema del dinero. Por último, tenemos pesos y medidas, ¿no? Porque no en todos los lugares usamos las mismas medidas. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos comprar, por ejemplo, un metro de un producto, cualquiera, un metro, por ejemplo, de una cinta, ¿ya? Entonces, en todos los países hablarán de metros, de centímetros. ¿Qué opinan? ¿O existe otro sistema de medida? Tengo 42 alumnos conectados. ¿Alguna respuesta? Ese Hay sistema de otro tipo medida de de medida, longitud. Sí, lo escucho, perdón, ahí. hay otros tipos de medida. Por ejemplo, ¿Con cuáles? Para usa reemplazar al metro, al centímetro. Estados Unidos usa otro sistema métrico, pues, por ejemplo, los pies o las yardas. Bien, muy bien. Los codos, pulgadas, ¿no? Pies, codos, pulgadas. Ese es el otro sistema de medida, las pulgadas, ¿no? Por eso en las reglas o en los centímetros, ahí sale tantos centímetros como pulgadas, ¿no? Entonces, es importante conocer de esos sistemas de medidas y de la forma como trasladar de un sistema a otro, ¿no? Entonces hay fórmulas que nos permiten calcular, ¿no? Y cambiar de un sistema a otro. Por ejemplo, en temperatura tenemos grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Fíjense, o sea, no necesariamente solo hay dos sistemas por cada magnitud, sino puede haber más. Entonces, esos son los elementos. Hablábamos de los comerciantes y los comerciantes pueden dividirse en mayoristas. Por ejemplo, en la clase pasada les mencionaba que si queremos comprar un sachet de mayonesa, no vamos a ir a un mayorista, vamos a ir a la bodega de la casa, cerca de la casa, que en este caso es el minorista, ¿no? A esa bodeguita. Pero si queremos comprar, por ejemplo, porque tenemos una sanguchería y queremos comprar mayonesa, pues un balde de mayonesa en cantidades industriales, porque es nuestro negocio, vender una cantidad grande de sándwiches por día, vamos a ir a macro seguro, ¿no? A un mercado mayorista. Entonces, por ejemplo, si los mercaditos que nos venden cerca de la casa, ellos son minoristas. Hablábamos en clase pasada cuando les preguntaba cuánto cuesta una papaya de tamaño promedio, me decían 4 soles. Pero, por ejemplo, en el mercado mayorista podemos comprar 12 de esas papayas, que sería 12 por 4, 48, pero te lo venden en 30, digamos, la caja de papaya. Entonces, mercado mayorista venden por cantidad y a un menor precio. Entonces, los del mercado cerca de la casa van al mercado mayorista a comprar y ganan vendiéndonos a nosotros. ¿Quedó claro entonces lo de los comerciantes, mayoristas y minoristas? ¿Quedó claro? Gracias, gracias ahí. Alex, Valeria, están súper atentos contestando. Pulgarcitos arriba también veo, muy bien. Muy bien. Ahí en esta imagen vemos, dice, ¿no? Ahí la ratita dice, ¿ha escuchado sobre la fiebre? Eh, la carne está más cara por culpa de un brote, dice, ¿no? Y hay una señora que lo sabe todo, dice, sí, un brote, pero de especulación, ¿no? Entonces, acá vamos a ver lo que es el concepto de especulación. La especulación es comprar barato para vender después más caro. O guardar los productos esperando que los precios suban. Eso es especulación, ¿de acuerdo? Y eso ocurre mucho, por ejemplo, en los grifos, ¿no? Tienen el combustible
que les costó pues todavía barato, pero cuando algo sube, hubo problemas, entonces guardan el combustible y esperan a que el precio suba y recién sacan el producto. Ese es especular. Por eso ahí está la ratita que tanto daño hace con la especulación. ¿Quedó claro este concepto? Profesor, Sí, dígame, lo escucho. es especulación puede ver también que con la falta de información que se maneja en el mercado. Sí, correcto. O sea, si es que, por ejemplo, en algún momento nos dicen, oye, está escaseando el limón por el fenómeno del niño, entonces los supermercados, bueno, los supermercados no especulan mucho, pero algunos negociantes podrían guardar el limón, esperar 2, 3 días y que por la escasez el precio sube y recién teniendo esa información lo guardan y cuando el precio sube, sacan al mercado. Entonces, sí es correcto lo que dice el compañero, se da por tener alguna información de que va a haber alguna escasez, entonces escondemos el producto. En el caso de perecibles como el limón, bueno, lo esconden pues antes, unos 2, 3 días para que no se malogre, ¿no? Pero hay otros productos que de repente pues como la gasolina, no se malogra, no es un perecible, ¿no? Entonces lo guardan esperando a que suba y recién lo ofrecen al mercado, porque tienen la información de que va a subir. ¿Quedó claro? Sí, profesor, muchas gracias. No, gracias a usted. Muy bien, otro concepto que vamos a ver es el de los comisionistas. Los comisionistas son aquellas personas que trabajan a cambio de comisiones, ¿no? Vendiendo a cuenta de otro, cobrando una comisión. Un claro ejemplo de esto son las inmobiliarias. Seguramente cuando estamos en la calle hemos visto algunas inmobiliarias, ¿no? Que ofrecen alquilar o vender casas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos vender una casa, probablemente lo que vamos a realizar es, si no queremos trasladarnos, pues, porque vivimos en una zona alejada de esa casa donde vamos a vender y no queremos estar, cada vez que nos llaman, quiero por favor que nos muestren la casa, no vamos a estar trasladándonos, yendo, o no tenemos el tiempo. Entonces, hay inmobiliarias que hacen ese trabajo, ¿no? Y los contratamos, le damos la entrada a la casa, ellos hacen la publicidad, ponen su avisito, entonces por eso es que vemos en la calle, por ejemplo, Remax es una de las empresas, ¿no? Entonces a ellos los llaman, ellos hacen entrar a los clientes, les comentan todas las condiciones y ayudan a vender. Entonces una casa que, por ejemplo, queremos vender en $100,000, puede ser que esta empresa nos diga 5% de comisión. Entonces, si nos pagan los $100,000, para nosotros quedan 95,000 como dueños de casa y para el comisionista 5% sería $5,000. Así funcionan las comisiones. Otro ejemplo de comisionista es en las empresas hay áreas de ventas, ¿no? La fuerza de ventas. Entonces, muchas veces esta fuerza de ventas gana un sueldo mínimo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo? A ver si alguno lo conoce. ¿Cuánto es el sueldo mínimo actual? La remuneración mínima vital actual. 1130. 1.130, correcto, 1.130. Lo voy a poner ahí en el chat para que no se olviden. 1.130 soles. Muy bien. Entonces, esta fuerza de ventas gana el básico, ¿no? 1.130 soles. Y lo que hacen es ganar un sueldo variable adicional por las ventas que realizan, ¿no? Es un porcentaje de las ventas, ¿no? El cual tienen como adicional, como adicional. Entonces, esos son comisionistas, por ejemplo. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Muy bien, ahí pulgarcitos arriba, pero un pulgarcito de 42. En el chat también pueden poner todo claro. O las dudas que tengan. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Ahí. Muy participativo. Muy bien, Alex. Vamos con, gracias, Rodrigo también. Entonces, vamos a ver lo que son los agentes económicos. ¿Bien? Los agentes económicos. En primer lugar, tenemos a lo que son los hogares. Los hogares son las unidades económicas que demandan bienes y servicios. Se considera hogar al grupo de personas que comparten una misma vivienda.
que juegan total o parcialmente sus ingresos para el consumo colectivo de alimentos y bienes. En una vivienda pueden habitar varias familias, ¿no? Pero si es que, por ejemplo, esas familias se juntan y consumen los alimentos, ¿no? Juntan el dinerito para comprar, se van de compra juntos, tal vez, y ya es un solo hogar, ¿no? Pero si es que, por ejemplo, son familias independientes, que cada uno hace sus compras, cocina y toman sus alimentos, son hogares diferentes, ¿bien? Entonces, hogar es el grupo de personas que comparten seguramente pues los ingresos y el consumo colectivo de alimentos y bienes, ¿bien? Mientras que por el lado de las empresas son las unidades productivas que desarrollan actividades económicas, ¿no? La clase pasada hemos visto varios temas relacionados a la empresa. Por ejemplo, ¿qué significa una empresa SAC? Ahí estoy poniendo en el chat SAC. ¿Qué significaba? Y más cerrado. Sociedad Anónima Cerrada. Muy bien. ¿Yo solo puedo constituir una SAC? No. No. ¿Cuánto es el mínimo? Mínimo 2, máximo 20. Muy bien, y es lo que hemos visto en la clase pasada. Esas son las empresas, ¿sí? Son las unidades productivas que desarrollan actividades económicas están constituidas bajo la Ley General de Sociedades. En algunos casos pertenecen a los hogares o a las unidades del gobierno. Muy bien, por otro lado tenemos gobierno. Gobierno es el agente económico cuya intervención en la actividad económica es muy compleja. El gobierno acude a los mercados de factores productivos y de bienes y servicios como ofertante y demandante. Por ejemplo, ¿no? Tailloy vende lapiceros, Faber-Castell. ¿Bien? Entonces, Faber-Castell lo que hace es vender a Tailloy, ¿no? Estos lapiceros. Eh, También nos puede vender Faber-Castell directamente a nosotros. ¿Bien? Vamos a un mall, queremos comprar plumones y vemos módulos de Faber-Castell. Pero por otro lado, el gobierno también hace uso de lapiceros y compra lapiceros, útiles de escritorio, papeles, computadoras, impresoras. Entonces, el gobierno también es un agente demandante de productos, compra en el mercado. Por otro lado, también es ofertante. Por ejemplo, ¿no? Si hay una necesidad de educación, ¿el gobierno puede cubrir esa necesidad? ¿Qué opinan? ¿Podrá ofrecer el servicio educativo? ¿Qué opinan? ¿Puede o no puede el gobierno ofrecer servicio educativo? ¿La San Marcos es privada o del gobierno o es estatal? Esto es- Es estatal, muy bien, Valeria. Entonces, fíjense, el gobierno sí ofrece servicios, en este caso educativos, la Universidad San Marcos, o colegios del Estado, por ejemplo, colegios nacionales, ¿no? También, por ejemplo, en salud, los hospitales brindan servicio de salud. Entonces, el gobierno cumple ese doble papel, como ofertante y como demandante. Al igual que las familias, también es propietaria de factores productivos y al igual que las empresas, es una unidad productiva. Sin embargo, el papel del gobierno en la economía está limitada por el sistema político y económico vigente. Por otra parte, el gobierno tiene la función redistributiva al cobrar impuestos y realizar transferencias. Recuerden, cuando hablamos de papel o función redistributivo, ese es el gobierno, ¿sí? Ese es el gobierno. Por último, el resto del mundo. El resto del mundo está conformado por todos los países con los cuales el Perú tiene relaciones comerciales y financieras. Asimismo, forma parte de este grupo los organismos financieros internacionales de los cuales el país es miembro. ¿Cuáles serán actualmente las tres potencias mundiales? ¿Cuáles serán? Las tres potencias mundiales actualmente, ¿cuáles serán? Rusia, China, Estados Unidos. Muy bien. Estados Unidos, Rusia. ¿Qué otro país mencionó? China.
China, correcto. ¿El Perú tendrá relaciones con esos países? ¿Qué opinan? Muy bien, Sebastián, nos dice China también en el chat. Con Claro que Estados Unidos y sí, con muy China bien, también. Alex. Muy bien, Valeria. Sí, ¿no? Tenemos tratados con Estados Unidos, con China, por ejemplo, ¿no? Ahora el puerto de Chancay que se está es con los chinos, ¿no? Entonces tenemos relaciones muy fuertes con los tres países. Por ejemplo, Perú y esos tres países somos parte de la APEC, que es un tema que vamos a ver en otra semana donde vamos a ver todo lo que son relaciones internacionales. Correcto, Sebastián, correcto. Entonces, resto del mundo también funciona. ¿Hasta ahí todo claro con los agentes económicos? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver esta figura del flujo circular de la economía, ¿no? En el cual vamos a tener al lado izquierdo tenemos la empresa y al lado derecho la familia. La empresa ofrece bienes y servicios en ese mercado de bienes y servicios. Las familias demandan esos bienes y servicios. Por otro lado, las familias pagan por esos bienes de servicio, generándose un gasto en la familia, y eso es un ingreso para la empresa. Entonces, empresa y familia son polos económicos. Por otro lado, la empresa, ¿no? Demanda de factores productivos en el mercado de factores. Las familias ofrecen esos factores productivos, trabajo, tierra, capital. La familia lo ofrece, ¿no? Ofrece ingenieros, por ejemplo, para la empresa que salen de la familia. Ofrece tal vez a Tambo la casa que tenemos en el primer piso, lo ofrecemos a Tambo, que es empresa, y nos lo alquila. Entonces, vamos dando los factores productivos y la empresa recibe esos factores productivos. Por otro lado, para esa empresa, estos factores productivos le generan un costo, ¿no? Los salarios o el alquiler. Y ese salario, el alquiler, la renta, es el dinero que recibe la familia en retribución por el trabajo, por el factor tierra, o el interés por el factor capital. ¿Quedó claro este flujo circular de la economía? Por favor, me confirman si quedó claro. Gracias ahí, Alex. Muy bien. Polos económicos. Gracias, Sebastián. Con respecto a polos económicos, bien, son agentes económicos que se encuentran en los extremos del esquema, lo que hemos visto, familia, ¿no? Y empresa, entre los cuales circulan y transan los bienes y servicios, los factores productivos, el dinero para pagar por los bienes y servicios y los factores productivos. Y están constituidos por, en primer lugar, unidades de producción, que son las empresas que producen bienes y servicios para realizar su actividad. Y necesitan los factores productivos proporcionados por la familia. A cambio de ellos pagarán salarios, por ejemplo, por el factor trabajo, intereses por el factor capital o renta de alquiler por el factor tierra. Y así se genera un flujo que da vueltas en las familias y en las empresas. Por ejemplo, en este momento traten de pensar cuál ha sido el último producto que han comprado, ¿de acuerdo? ¿Y a qué empresa lo compraron? Entonces, en el chat todos son 43. Escriban, este es el producto que compré y quién es el fabricante de ese producto. A ver, pónganlo ahí en el chat. El último producto que han comprado o que recuerden haber comprado. Y no solamente es tangible, ¿ah? El producto puede ser un servicio también, ¿no? Entonces, ahí los leo, a ver, si tengo 43 alumnos que están concentraditos y atendiendo la clase, los leo. Ninguno. Muy fácil recordar, a ver, ¿cuál es el último producto por el que he pagado? Que puede ser un servicio o un producto. ¿Y quién fue el fabricante o quién ofreció el producto o servicio? Muy bien, ahí Rodrigo comienza. Datos y claro, perfecto, Rodrigo, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, ahí se animaron ya. Joshua dice Coca-Cola y a Coca-Cola Company, ¿no? O Arca Continental. Muy bien. El resto.
Muy bien, ahí Valeria nos dice wafer, Nick, chocolate, Acosta. Muy bien. Entonces, en estos ejemplos, ahí Sebastián dice una laptop y a Lenovo. Claro, Coca-Cola, Costa y Lenovo son unidades de producción. Netflix es una unidad de producción, es una plataforma, ¿no? Muy bien, es una unidad de producción. Muy bien ahí, Matías también. Por otro lado, vamos a tener unidades de consumo. Ustedes, que son Joshua, Valeria, Sebastián, Matías y Rodrigo, que han consumido esos productos, que han demandado esos bienes y servicios. ¿Bien? Por otro lado, nosotros vamos a ofrecer, seguramente pues nosotros somos parte de la familia y vamos a ofrecer médicos, carpinteros, gente que trabaja y eso ofrecemos a las unidades de producción. Asimismo, si tenemos una casa para alquilar, ¿no? Alguna empresa, también lo vamos a ofrecer. Muy bien, entonces, ahí tenemos en el medio está el mercado, están las empresas y las familias. Las familias, nosotros somos unidades consumidoras y las empresas son unidades productoras. Vamos a ver ahora entonces lo que son flujos económicos. En primer lugar, un voluntario o voluntaria para poder leer lo que es flujo real o físico, por favor. A ver, ¿quién se anima? Levante la manito. Nadie. Ahí está, muy bien, Joshua, muy bien, Joshua, muy bien. Flujo real o físico, por favor, Joshua. Flujo real o físico, conformado por bienes, servicios y factores productivos que se mueven entre los polos económicos. Se dividen en dos partes, según el origen de los desplazamientos. Muy bien, ahí Joshua, luego le voy a pedir que lea flujo nominal monetario, pero esperamos un ratito la explicación. Flujo real o físico, entonces, son los bienes y servicios o los factores productivos. Por ejemplo, ¿no? Lo que mencionaron, datos de Claro, Coca-Cola, el wafer, la laptop, el servicio de streaming, eso es flujo real o físico, es real, ¿sí? El wafer o de repente el servicio de streaming es real. Flujo real o físico, recuérdenlo, que puede ser flujo de bienes o servicios que las empresas envían hacia las familias. También en el flujo real entra lo que son los factores productivos, ¿de acuerdo? O sea, el trabajo, ¿no? El médico que va a trabajar, el carpintero que va a hacer un servicio, ese es el trabajo. La casa que estamos alquilando a la empresa, ese es también tierra. Bien, entonces todo eso es flujo real. Ahora, Joshua, leemos flujo nominal o monetario, por favor. Flujo nominal o monetario. Son las unidades monetarias que circulan entre los polos económicos. Se establecen dos flujos nominales que circulan en ambos sentidos del esquema, pero en orientación contraria al flujo real. Muy bien. En este caso, quisiera preguntarles a Joshua, a Valeria, a Sebastián, a Matías y a Rodrigo, que son los que han participado. Muy bien, los felicito. ¿Cuánto les costó esos productos? Un alcance, no exacto, más o menos, aproximadamente en soles, ¿cuánto les costó? La Yo estoy Coca-Cola seguro que 7.50. muy bien, gracias ahí Joshua. El resto, muy bien, Rodrigo nos dice esos datos de Claro, 10 soles. Sebastián nos dice la laptop, la laptop de Lenovo, 50 soles, Sebastián. ¿Lo alquiló? ¿Lo compró? Valeria, el wafer, 6 soles 50. Ah, es otro producto. Ok, ok. Gracias, Sebastián. Muy bien, otro producto. Pero todo lo que están indicando muy bien, Rodrigo, Valeria, Sebastián, Matías, la laptop 2.500 soles, fíjense, o también nuestro compañero Joshua, todo lo que han indicado ellos está en el flujo nominal o monetario, que como la imagen vemos ahí es dinero, billetes o moneda. Entonces, cuando nosotros compramos esos productos, que es el flujo real, lo que se genera es el flujo nominal de dinero, porque pagamos con dinero. Asimismo, la empresa
por el factor trabajo, que es parte del flujo real, en el flujo nominal, paga un salario. ¿Sí? Al carpintero, de repente 50 soles por cada trabajo que realiza, o hora de trabajo. O al médico, tal vez, pues, no sé, 200 soles cada consulta. Entonces, fíjense, entonces, es dinero, el flujo de unidades monetarias que va por la compra de los productos, que todo lo que han mencionado ahí en cuanto a dinero, Rodrigo, Valeria, Sebastián, Matías, Joshua, ¿sí? Y también el pago por los factores productivos. Entonces, recuérdense, nominal, dinero, real, productos, bienes, o el médico, el carpintero. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Ahora vemos lo que es el presupuesto familiar. ¿Ok? El presupuesto familiar, como concepto, ¿no? Como concepto, eh, podemos indicar que es un instrumento de planificación y control de las cuentas económicas de un hogar. Nosotros lo que podemos tener son ingresos, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, por el lado de los ingresos, voy a adelantar y luego voy a retroceder. Podemos tener el salario de las personas de la familia, las pensiones del abuelito, la abuelita, si están jubilados, o pensiones alimenticias, la tía que de repente se separó del esposo y le pasa una pensión alimenticia, intereses de cuentas bancarias que podamos tener, alquileres cobrados si es que alquilamos un departamento, un cuarto, trabajos extras, ¿no? Los cachuelitos, otros ingresos. Por otro lado, vamos a tener gastos, que es pagar la hipoteca, pagar seguros, comprar la comida, temas de higiene, cuidado del hogar, los servicios generales, agua, luz, internet, gas, ¿no? El cuidado personal, ropa, peluquería, pago de impuestos, vacaciones, pago de deudas, educación, libros, universidad, materiales, la matrícula, transporte, gasolina, pagar al metropolitano o al bus, ocio, irnos a comer a un restaurante o al menú, el cine, el teatro, o regalos que queramos dar a la enamorada, al enamorado, al novio, la novia, al saliente, regalos, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos son gastos que vamos a tener. Producto de estos ingresos y gastos, entonces volvemos ahí a la diapositiva anterior, lo que vamos a tener es que en el presupuesto familiar, sí, ahí espero que ya aparezca. Ahí todavía no aparece. Ahí está. En el presupuesto familiar, entonces, vamos a tener, si los ingresos son mayores que los gastos, es superavitario. Si los gastos son mayores que los ingresos, son deficitarios. Y si el ingreso es igual al gasto, está en equilibrio. ¿Quedó claro? ¿Sí? El presupuesto, si yo gano 3.000 y gasto 3.000, equilibrio. Si yo gano 3.000, pero gasto 4.000, ¿y cómo? Adeudándome, prestándome de alguien o del banco. Entonces, ese es superavitario. Y deficitario es si yo gano 3.000 y gasto 2.000, perdón, superavitario es cuando el ingreso es mayor que el gasto. Si yo gano 3.000 y gasto 2.000, me queda 1.000 de ahorro, digamos. Deficitario, cuando el gasto es mayor que el ingreso, y ahí es donde nos prestábamos. ¿Quedó claro? Me comentan Sí, si quedó profesor. claro, por favor. Muy bien. Entonces, ahí veíamos los ingresos, los egresos, dentro de nuestro presupuesto. También tenemos acá factores que afectan al presupuesto. Renta absoluta. Bien. Con respecto a la renta absoluta, es la renta disponible que incluye todos los tipos de ingresos que puede recibir una persona, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el salario, las gratificaciones, las utilidades, los subsidios. ¿Bien? Esa es la renta absoluta. Por otro lado, vamos a tener la renta permanente, que es la renta que se espera cobrar en un largo plazo. O sea, de acá a 3 años voy a cobrar algo, ¿no? Un agricultor que está sembrando, pero en 3 años recién va a ver su dinero. Esa es renta permanente. Ese agricultor que vemos en la imagen, ¿sí? Que por una mala cosecha no disminuye su nivel de consumo porque ya
cuando logre salir adelante lo que siembra y venda, va a poder tener ese ingreso. Gastos fijos son aquellos gastos regulares y necesarios para mantener un buen nivel de vida, o para mejorar nuestro nivel de vida, o para mantener buena salud, ¿de acuerdo? Esos son los gastos fijos, que no pueden reducirse, pero, perdón, que pueden reducirse, pero no desaparecer, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, un enfermo de diabetes va a comprar su insulina de todas maneras. O sea, no puede desaparecer ese gasto. ¿Bien? Por otro lado, por ejemplo, los servicios, agua, luz, igual, ¿no? Podemos nosotros ya no regar todos los días, regar 2 veces por semana. Se disminuye, se reduce, pero no vamos a eliminar el consumo de agua, ¿no? Nos deshidratamos. ¿Bien? Por otro lado, vamos a tener lo que son los gastos mensuales, que son aquellos gastos con los que el hogar se compromete para mejorar la situación de los miembros de la familia o incrementar su patrimonio. Por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con educación, pensiones, matrícula, o por ejemplo, necesitamos cuidarnos, no estar en la calle, necesitamos una vivienda, generamos un crédito hipotecario, necesitamos trasladarnos de un lado a otro, compramos un auto, todos esos son gastos mensuales. Por último, recordemos que nosotros teníamos lo que eran las necesidades terciarias de tercer tipo. Esas necesidades terciarias generan gastos discrecionales, que son gastos, ¿no?, que están relacionados al ocio, la diversión, ¿no? Y pueden desaparecer o reducirse, pero pueden desaparecer. Si es que yo tengo problemas presupuestales de dinero, ¿me tendré que ir obligatoriamente de vacaciones, así como es obligatorio tener agua para tomar o alimentos para comer? No. Las necesidades primarias, esas sí son obligatorias, pero las discrecionales son las terciarias. Si me queda un ahorrito, un dinerito, lo tomo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro los gastos discrecionales, por favor? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien, entonces ahí vemos un ejemplo de la estructura de un presupuesto familiar, donde tenemos los ingresos, que pueden ser el papá, mamá, el hermano mayor que ya está trabajando, y los gastos que tenemos en la familia. Si es que el ingreso es mayor que el gasto, ¿cómo se llama? ¿Déficit o superávit? Superávit. Superávit. Cuando el ingreso es menor que el gasto, ¿cómo se llama? Déficit. Déficit. Como vemos ahí en la imagen, puede haber, si mi gasto es mayor que el ingreso, por ejemplo, ahí el gasto 3.807, el ingreso 3.600, 207 de déficit, que seguramente lo he tomado de algún préstamo. Muy bien, acá vemos en pantalla, ¿sí?, las claves de los ejercicios que tienen. Por favor, practiquen los ejercicios, pero sí les pido, les doy las claves, pero por favor, intenten resolverlo antes de ver las claves, de tal manera que puedan practicar, ¿no? Conocer, saber. Entonces ya, una vez que han resuelto, comparan con estas claves. ¿Bien? ¿Alguna duda en la sesión del día de hoy? Todo claro. Gracias, Camila. Todo claro, entonces. Todo claro, Alex. Muy bien. Gracias, Sebastián. Todo claro, entonces. Muchas gracias a todos, entonces, por estar conectados en esta sesión. Espero verlos físicamente, ojalá ya el próximo viernes, y si no, por este medio, si todavía la situación no ha sido superada. ¿De acuerdo? Muy bien. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Gracias. Gracias a todos. Muy bien. Adiós, Gracias. profesor. Gracias a ustedes. Muy bien.